Bueno, me encuentro con el licenciado Félix García. El objetivo de esta entrevista es con objetivos académicos. La entrevista consiste en conocer un poco sobre la carrera de comunicólogo y qué mejor persona que el licenciado Félix García para saber un poco más sobre esta carrera. Ok, bueno, primero que nada, mucho gusto, licenciado. Mucho gusto. ¿Sí? Bienvenido. Primero que nada, quería preguntarle cómo fue que optó por esta carrera. O sea, uno desde pequeño como que tiende a tener un gusto a algo, ¿no? Por ejemplo, tú de pequeñito, si tu papá pues es doctor, tú dices, no, pues yo quiero ser médico, ¿no? Usted en lo personal, ¿cómo es que optó por esta bonita carrera? Pues muchas gracias por venir aquí a la estación y tomarme como ejemplo de lo que pudiera ser la comunicación pues, masiva, comunicación electrónica. Pues en realidad yo llegué aquí por accidente. Mi aspiración, o lo que yo aspiraba a ser, era precisamente ser ingeniero civil en la cuestión de la construcción. Yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Desgraciadamente, bueno, pues por cuestión de dinero, pues tuve que truncar la carrera porque pues había que hacer muchos gastos y yo la verdad pues mantenía a mi madre, a mis hermanas, somos familias de escasos recursos y tenía que trabajar y estudiar. Entonces cuando me retiraron la beca de la universidad, pues me fue imposible, ya no seguí la carrera, me fui a la Ciudad de México, seguí trabajando y estando en la Ciudad de México, bueno pues se dio un asunto muy chistoso en Oaxaca porque en ese entonces se dio un fenómeno conocido como el famoso chorro de Tanibet, Tlacolula. Ustedes seguramente no lo recuerdan, están muy jóvenes, sí. Pero se dio un fenómeno en la tierra cuando un campesino estaba cavando pues, un pozo para regar sus sembradíos y de repente se encuentra con un borbollón de agua y pues le dio tanto gusto al campesino que siguió escarbando, pero de repente pues ya no pudo controlar el borbollón de agua, una gran cantidad de agua que se estaba generando. Dio aviso a las autoridades, le metieron un tubo, pero pues era tanta la potencia del agua que llegó a aventar hasta 20 metros de altura el agua, pero se dieron cuenta que era agua salada, no le servía para el campo, para la siembra de hortalizas que realizaba el campesino. Fue todo un fenómeno aquí en Oaxaca. Estando yo en México me enteré de ese asunto y con un amigo, porque trataba yo también de entrar a la UNAM para estudiar cualquier carrera que fuera, el asunto era estudiar, no tanto por mi vocación o esas cosas. Estando allí en México conocí un amigo que tenía familias en Oaxaca y nos venimos a Oaxaca. Conocí ese asunto de esta historia del famoso chorro de Tanibet y estando yo aquí en la ciudad de Oaxaca, alguien de la Radio Universidad de Guerrero hace contacto conmigo vía telefónica y en ese entonces yo le comencé a narrar lo que estaba yo viendo en el Valle de Tlacolula, la gran cantidad de gente que llegaba, el 20 metros de lanzamiento del agua, el agua salada, y la gente que llegaba disque a curarse, bueno, todo lo que se daba por. Pero yo nunca me di cuenta que esa narración que yo estaba haciendo, este amigo lo estaba pasando en radio, en el estado de Guerrero. Estando narrando esa situación y me preguntaba y le platicaba y le narraba, yo describía todo lo que pasaba a mi alrededor. Pues terminamos una conversación de casi 20 minutos, que colgué la comunicación y a los 5 minutos me habla el rector para felicitarme y decirme pues, siendo alumno de la escuela. Dije, no, yo no soy alumno, a mí me quitaron la beca, estuve así, no, pues regrésese, le abrimos nuevamente la beca, usted va a trabajar para Radio Universidad. Pero resulta que cuando yo regresé a Acapulco, en lugar de trabajar para Radio Universidad, mejor empecé a trabajar para una emisora local que se llama Radio Acá de Acapulco, porque escucharon la narración y empecé a hacer mis primeros pininos, pero fue por accidente. O sea, finalmente yo no había estudiado comunicaciones, había estudiado otra cosa, pero yo me quedé aquí en Oaxaca, ya no me regresé a México y estando aquí en Oaxaca se abrió por primera vez la carrera de comunicación. Logré una beca a través del gobierno de Oaxaca y fue que yo estudié comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Estudié comunicación con el plan de la UNAM, porque en ese entonces no había ningún plan de estudios de comunicación básico para el sureste del país, sino fue con un plan de comunicación que tenía la UNAM. Eso fue lo que estudiamos y gracias a eso yo hice la carrera de comunicación y fue cuando yo empecé a descubrir
que pues me gustaba esto y finalmente, bueno, pues yo estaba haciendo algo que me gustaba y que me pagaban por hacerlo, entonces yo estaba contentísimo. Sí, claro. Y eso me mantiene hasta ahorita. Creo que si hubiera estudiado, terminado la carrera de ingeniería civil, hubiera tirado muchísimas casas. No hubiera tenido la capacidad para construir casas, construir puentes, pero pues uno llega, bueno, en ese entonces yo llegué así por accidente, pero creo que finalmente descubrí mi verdadera vocación, que es la comunicación. O sea, todo fue una coincidencia y al final Pues sí, acabó. Al final de cuentas ahí. yo terminé detrás de un micrófono. Digo, desde pequeño me llamaba muchísimo la atención. Incluso hay una anécdota muy personal de que a mí me pegaron muy feo por haber abierto un radio de transmisión, un radiotransmisor que teníamos. Yo lo abrí porque quería saber qué era lo que estaba dentro, quién era el que hablaba, cómo eran los monitos que estaban allá adentro. La idea que uno empezó tenía, la intriga y saber, y finalmente pues no era nada, era un simple aparato de recepción de una señal de radio. Okay. Sí. Excelente, pues entonces estudió en el Yeso. Durante el proceso que tuvo como estudiante en esa institución, ¿cómo es que influyó el tipo de enseñanza que aplicaban? El plan de estudios, bueno, que era de la UNAM, ¿no? Les menciona. ¿Cómo es que cómo es que influyó el tipo de enseñanza que obtuvo de esa institución en su forma de percibir la carrera de comunicólogo? Porque, por ejemplo, puede ser que varíe una persona que estudie en la UNAM a una persona que estudie, por ejemplo, en una universidad pagada. Eso refiriéndome al tipo de enseñanza. Tal vez en la UNAM como que se maneja más política o algo así. ¿Cómo es que varió? La gran oportunidad de nosotros que tuvimos es que cuando iniciamos la carrera, quienes nos daban clases eran gente que venía de la Ciudad de México. Eran maestros que habían estudiado en la UNAM y que estaban ejerciendo el periodismo. Muchos de ellos ejercían también la locución en México. Entre los maestros que nosotros tuvimos la oportunidad de tener fue, por ejemplo, Óscar Hinojosa de la revista Proceso, que eran ya periodistas consolidados de alguna forma y que venían haciendo reportajes que tenían muchísima influencia en la revista Proceso en México. El director en ese entonces de esa revista era Julio Scherer, periodista de gran renombre en el país. Teníamos como maestros, por ejemplo, a Virgilio Caballero, que venía precisamente del Canal 11 de televisión en la Ciudad de México y que luego finalmente fundó en Oaxaca el Sistema Estatal de Televisión. Teníamos como maestros a muchísima gente que venían de la Ciudad de México a darnos clases. El ejemplo de ellos pues, nos incentivó mucho en ejercer el periodismo. Digo, yo estoy ejerciendo el periodismo actualmente gracias a Virgilio Caballero, que fue mi maestro, pero que luego me invitó a colaborar en la televisión y que yo tenía muchísimo miedo. Yo me acuerdo que cuando él me citó, me dijo, yo lo espero en la oficina, quiero platicar con usted. Yo le dije, maestro, es que yo no voy reprobando con usted, no le debo ni una materia, voy muy bien. No, pues, yo quiero platicar con usted. Cuando yo llegué a su oficina, me dijo, desde este momento quiero que usted tome el micrófono, se va con el staff de televisión, se me va a reportear. Oiga, maestro, ¿es un trabajo de la escuela? No, usted a partir de hoy está trabajando aquí. Porque vio también la calidad del trabajo escolar que hacíamos, los reportajes, las notas informativas, las crónicas que veníamos haciendo como ejercicios en la escuela, que eran tareas académicas, pero que a la vez eran trabajos profesionales. Entonces, gracias a él, yo estoy en un medio de comunicación también, que son los medios electrónicos. No, grandioso, ¿no? Bueno, bueno, es curioso que pues hoy en día, en comparación a años anteriores, la carrera de comunicólogo como que va teniendo un auge, ¿no? Va teniendo una demanda de parte de la juventud mayor a la que años anteriores pues había, ¿no? En comparación a años anteriores. ¿Usted a qué cree que se deba eso? ¿A qué cree que se deba eso? La demanda actual. Pues la demanda es natural. Yo creo que cualquier joven pues aspira a ser pues alguien que ve en la televisión, ya sea que pase las noticias o que conduzca algún programa musical o que conduzca algún programa periodístico, que conduzca cualquier otro programa que se causan nombre, hacen una presencia en el país y en el mundo. Entonces es un proceso natural. Digo, a mí me da mucho gusto que la carrera de comunicación sea una carrera tan amplia, porque no solamente se centra en la cuestión de los medios electrónicos, está en la cuestión de la publicidad. Hoy hay especializaciones, hay que ser locutores especialistas en radio, locutores especialistas en televisión, especialistas en publicidad, en relaciones públicas.
hay muchísimos que hacer en los medios de comunicación. Entonces lo importante es que las escuelas no se cierren a una sola especialidad. Es amplísima la comunicación. Los sindicatos están solicitando asesores en comunicación. Los presidentes municipales están solicitando asesores en comunicación. Oaxaca es uno de los estados del sur del país que tiene el mayor número de municipios y que solamente tienen áreas de comunicación 3 o 4 municipios. Y el resto requieren también de trabajadores, de asesores de comunicación, y permanecen en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no hay quien los oriente. Y que son municipios que tienen muchísimo que aportar para el país y para el Estado. Entonces hay muchísimo que hacer en los medios de comunicación. Es cuestión de que realmente quienes estudien comunicación tengan esa vocación, se pongan la camiseta, quieran realmente servir a la sociedad. Porque es mucho servicio social lo que hay que hacer. Sí. Antes de hacer un nombre hay que hacer muchísimo servicio social. Y teniendo un nombre hay que seguir haciendo servicio social. Sí, ok. Me llamó mucho la atención esa parte que menciona sobre que hay que tener pues mucha vocación, ¿no? Hay que tener como que dedicación, todo eso, ¿no? Implica muchas cosas también. Es como en cualquier carrera. Cualquier actividad. Ajá. Hay que desempeñarlo con mucho amor y con mucho cariño. Cualquier actividad. Yo he visto a gente muy exitosa en cualquier otras actividades, y no precisamente en los medios de comunicación, y veo que hacen su trabajo con mucho amor. Y es gente exitosa, es gente que gana muy bien. Hay gente que se le ejerce la contaduría pública y lo hace tan bien, que están atiborrados de trabajo y que no se dan abasto. Hay gente que ejerce la abogacía y que se apasiona por ejercer la abogacía. Entonces, hay muchas cosas pero hay que hacerlas con apasionamiento, con vocación, con entrega. Si no, no tiene éxito. ¿Usted qué características considera indispensables de un comunicólogo? O sea, características que usted diga, no, un comunicólogo debe tener estas características. ¿Hay algunas características en específico? Más que característica es que tenga, que le guste, que le tenga amor y se dedique realmente a leer y a estudiar. Porque ahorita en México tenemos ese problema, ¿no? Que no leemos. Nosotros mismos no leemos. ¿Por qué esta vida tan acelerada que trae el país, que trae el mundo? Y los medios de comunicación con los medios electrónicos que hay ahorita nos van devorando. Cada segundo surgen nuevas informaciones de las cosas. Entonces, pero sí habrá que tener esa sapiencia, esa sensibilidad de ir asimilando las cosas y hacerlo como... Sí, sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, respecto al ámbito laboral que usted ha ejercido, se ha encontrado con obstáculos que pues al fin de cuentas le han dado experiencia, ¿no? ¿Cómo es que ha sabido sobrellevar todos esos obstáculos que se ha encontrado a lo largo de esta profesión? Superándome cada día. El único obstáculo que hay en los medios de comunicación es uno mismo, no las empresas, porque las empresas te exigen resultados. Yo llevo aquí en esta empresa 10 años, y los 10 años, todos los días, damos resultados, 10 resultados al aire, al público, a la empresa. De otra manera ya hubieran cerrado el programa, y contrariamente a eso están exigiendo la permanencia del programa. Nosotros vivimos de los anuncios que se hagan en este programa, y a veces ya no queremos que metan tantos anuncios porque está tan saturado de anuncios. Todo el mundo quiere anunciarse en el noticiero. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? Ya no tenemos tiempo para presentar la información. Entonces, y los obstáculos que se va presentando en la vida profesional de uno mismo tiene que ir sorteando. ¿Y cuál es el obstáculo? El desconocer las cosas, el no estudiarla, el no prepararse para una entrevista, el no estar con la sensibilidad necesaria para responder un cuestionamiento o atender al público o atender a un funcionario. Ese es el único obstáculo. De otra manera, la empresa no te lo pone, es uno mismo que se lo pone la cuestión de las trabas. Ok, excelente. Bueno, hablando un poquito, metiéndose un poquito con el área económica, ¿usted cómo considera el pago de las empresas aquí en México en esta profesión? ¿Cómo? Los medios de comunicación en general, te hablo en general de la República Mexicana, pues se pagan muy mal. Un trabajador de los medios de comunicación tiene que tener 2 o 3 trabajos con varios medios al mismo tiempo
para poder sobrevivir, para tener lo que es el salario de un solo trabajador, por ejemplo, de una buena empresa. Sí, normalmente nosotros como locutores, como reporteros, periodistas, tenemos las famosas corresponsalías con otros medios del país o del extranjero, o con varias revistas especializadas. Entonces, todo eso nos los pagan, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, pues nos sirve, ¿no? Porque son ingresos que tenemos. Normalmente, ningún trabajador se vive con un medio de comunicación. Tenemos que tener 2, 3 o 4 trabajos al mismo tiempo para poder sobrevivir. Y digo, nos va muy bien, ¿no? Pero es cuestión de uno, del trabajo de uno. Y si quieres sobrellevar, pues quédate con una sola chamba. Sí. Las empresas no te ponen límites se las pone uno, de acuerdo a la capacidad de uno. Bueno, pasando a otra pregunta, históricamente, ¿qué importancia ha tenido la comunicación y el periodismo? ¿Y usted cree que ha cambiado en comparación a años anteriores? Pues imagino que pues usted vivió varias etapas, ¿no? Aquí dentro de la historia de México, y pudo percatarse de cómo el periodismo tal vez sufrió un cambio, ¿no? Sí, un avance. Por supuesto que lo ha sufrido. Sí. Desde el momento mismo en que surgen, por ejemplo, la internet, que vino a dar un vuelco total a la cuestión de la comunicación, la mediatez con que recibes una información, es impresionante realmente. Yo me inicié en el periodismo, por ejemplo, trabajando con máquinas mecánicas. Teníamos que escribir con máquinas mecánicas, pasarlas, y cuando yo escribía para un periódico, iban haciendo letra por letra en los periódicos. Ahora no, ahora tú escribes en la computadora, mandas por internet tu material, entra al sistema inmediatamente se está imprimiendo. Entonces ese es el cambio que nosotros vimos y fuimos parte de ese cambio. Ahora con el internet también es una cosa impresionante. Decían, con la llegada del internet iba a desaparecer la radio. No, hombre, al contrario, la fortaleció más, y la radio va a permanecer siempre. Entonces fuimos testigos de ese cambio, y es impresionante realmente cómo los medios electrónicos de comunicación siguen sirviendo a la sociedad. Vinieron a romper barreras que anteriormente tardábamos 2 o 3 días para enterarnos de un hecho. Hoy nos enteramos al instante mismo. Cuestiones de segundos, ya estamos enterados de lo que está ocurriendo en Europa, de lo que ocurre en Norteamérica o de lo que ocurre en Sudamérica. No hay ninguna barrera ya. Sí. Ok, bueno, cambiando un poquito de tema otra vez, es una realidad que pues el periodismo aquí en México sufre un acoso, ¿no? De parte de pues diversos grupos, digamos, tal vez criminales, o sufre un acoso, ¿no? En general los periodistas pues sufren un riesgo, ¿no? Implica un riesgo, dependiendo de pues tú a lo que te dediques, obviamente. Pero ¿usted qué opina sobre ese acoso que sufre el periodismo, actualmente aquí en México? Es un asunto muy grave. Ahora mismo estamos enterándonos de lo que ocurrió en el estado, en el norte del país, con el asesinato de un periodista, David Páramo, que realmente es una cuestión muy sumamente grave. Los periodistas hemos sufrido en los últimos años este acoso permanente de la mafia, de los que se dedican a las actividades ilícitas, y que tenemos que cuidar muchas formas. De otra manera, pues seguimos en la boca del lobo, porque es una situación muy grave. Tenemos que ir cuidando el lenguaje. Los mismos medios de comunicación se convirtieron de alguna forma en propulsores de estas actividades. Les dimos tantas importancias en un momento a las actividades ilícitas que a cuestiones positivas. Destacamos más las cuestiones negativas de lo que ocurre en un estado, en un país, que las cosas positivas. Las estamos haciendo a un lado, cuando debería ser al revés: incentivar las cosas positivas de la sociedad y incentivar los valores, la práctica de los valores, la cuestión de la cultura, en lugar de estar magnificando lo que ocurre con los asesinatos, violaciones y todo lo que tenga que ver con el crimen organizado. Sí. Los medios de comunicación se están obligados a dar un vuelco realmente y regresar a impulsar los valores, la educación y el desarrollo de un estado y de un país. Sí, bueno, también en esta parte del periodismo y de la comunicación se ve algo que políticamente hablando pues es un tema que cobró importancia, ¿no? En la actualidad,
con todo esto de los partidos políticos, el amarillismo, ¿no? ¿Usted qué opina sobre el amarillismo? Bueno, pues existe porque hay un gran sector de la sociedad que todavía adquiere eso. A mí me da mucha, pues, todavía pena decirlo, pero pues es lamentable que todavía la gente compre el periódico únicamente por la sección policíaca y no te lee otra cosa más que la sección policíaca y ve las fotografías del crimen ocurrido, de un accidente ocurrido, del asesinato, de la violación, de lo que pasa, y no busca el periódico por enterarse en cuestión general de lo que hay en un estado o en un país. Y el amarillismo es eso, justamente, el morbo hacia la información policial. Y los medios como empresas pues, siguen vendiendo porque es una mercancía para ellos. Finalmente es una mercancía. Ok, bueno, pues ya casi concluimos la entrevista. ¿Usted considera perdón, esa no. ¿Cómo visualiza esta carrera futuro, la carrera de comunicólogo? Pues hay muchas promesas, ¿no? Y viene un grupo una nueva generación que viene empujando fuerte y que viene con mayor conocimiento de lo que es los medios de comunicación y lo que este país y este estado requiere. Entonces hay un futuro muy promisorio para ellos todavía. Ok. ¿Usted considera que en este punto de su vida ha alcanzado todos sus objetivos, digamos, en lo que respecta a su carrera, obviamente? ¿O hay más proyectos adelante? Es difícil, realmente nunca termina uno de descubrir nuevas cosas en este medio de comunicación o en esta labor o en esta tarea del ejercicio periodístico. Realmente sentirse culminado, ¿no? Casi siempre estamos comenzando de cero. Yo te lo decía hace rato, todos los días nosotros tenemos el reto de presentar nuevas cosas, de investigar nuevas cosas y que sean informaciones que realmente nutran también a la sociedad. Tenemos que ir haciendo a un lado las informaciones que no le sirvan a la sociedad. Tenemos que destacar nuevamente los valores. Hace rato decíamos de esta situación, de este fenómeno que se está dando con el crimen organizado, que muchas veces los medios de comunicación tenemos la culpa de magnificar tanto, darle tanta importancia a un asunto que tiene que ver con el crimen organizado y hemos dejado los valores a un lado, en lugar de impulsar los valores, de impulsar más la educación, de impulsar otras cosas. Estamos centrados en una cuestión del crimen organizado. Y ahora la gente piensa que esa es la opción. Hoy mismo, por ejemplo, leí un artículo en el periódico El Universal, lamentable que un profesor del estado de Cuernavaca, del estado de Morelos, que trabaja en Cuernavaca, Morelos, diga que de acuerdo a un estudio, una encuesta que hicieron a los jóvenes de nivel secundaria, su máxima aspiración en la vida es ser sicario. Hazme el favor, es una cosa gravísima. No tienen otro objetivo en la vida. Su máxima es ser sicario o ser narcotraficante. Alumnos de nivel secundario, jóvenes ya formados, jóvenes que se supone vienen de una familia que debieron de haberles inculcado buenos valores y no esta cuestión del narcotráfico. Sí, ok, bueno, eso me parece muy importante. Bueno, para concluir la entrevista, ¿usted qué mensaje le daría a ese sector de la juventud que pues está interesado en esta carrera, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a ese sector? Pues lo que les puedo decir es que le echen mucha ganas. No hay como estudiar, leer mucho, que se dediquen a leer y a leer. No hay otra forma, más que eso. La lectura nos va a llevar realmente a conocer muchas cosas para que puedan iniciar o inculcarse en esta carrera. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Para servirte, mamá. Fue un placer platicar con usted y saber un poco más sobre su profesión. Con mucho gusto. Lo felicito por su labor y por lo que, pues su labor que ha hecho en este ámbito del periodismo. Aquí en Oaxaca, pues yo lo escucho todos los días. Muchas gracias. Está muy bien. Muy bien. Trabajo. El señor Humberto Cruz, jóvenes que vienen de la universidad. Mucho gusto, Jorge Luis. Es el director de noticieros. Sí. Y es el equipo de trabajo que estamos aquí. Ok. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y muy agradecidos.